conquistador y líder de la Horda, mentor de Skeletor y enemigo principal de She-Ra. Hordak es considerado como todo un señor de la guerra en la antigua Eternia, un personaje que fue introducido en 1985 como el némesis no solo de He-Man sino también de Skeletor. Y aunque nunca fue uno de los personajes más relevantes, sin duda alguna, los fanáticos más acérrimos de la serie podrán coincidir conmigo que este villano por momentos llegó a superar a Skeletor, siendo un villano mucho más perturbador y despiadado. En los cómics de DC también se explora cómo este ser seduce a Keldor hacia el lado oscuro, produciendo en él la caída y a la vez este convirtiéndose en su maestro. Y en el video de hoy estaremos explorando su historia de origen según los cómics. Una historia que se aleja de la serie animada original y que nos acerca a un personaje aún más oscuro y destinado para un público más adulto. Esta historia se titula El deber del diablo, y de esta forma comenzamos con el origen del vampiro cósmico y semidios favorito de todos. Mi nombre es Diego y sean bienvenidos al canal del Hood. Sin más que decir, empecemos. La historia comienza presentándonos al guerrero cósmico llamado Zodak. Este se hallaba gravemente herido y en la soledad reflexionaba consigo mismo. No recordaba cuándo había dado su primer golpe, ni cuándo había sido bautizado en la conmoción y el temor, cuándo había sido la primera vez que se había convertido en un guerrero cósmico y había ido a la guerra contra la Horda. Solo sabía que habían pasado demasiados siglos como para recordar solo imágenes de sangre, huesos y horror, más que nada horror. Aquella iba a ser la última batalla, y de alguna manera lo había sido. Zodak recordaba que habían sido más de 1 millón de hombres, pero todos habían sido diezmados. También muchos de sus enemigos habían sido eliminados. Todo había sido un verdadero apocalipsis, un orquestado apocalipsis. Poniéndose de pie con las pocas fuerzas que le quedaban, se daba cuenta de que Hordak había sido el causante de todo aquel desastre, y todos los guerreros no habían sido más que los medios para sus planes maléficos. El guerrero cósmico se lamentaba grandemente no haberse dado cuenta antes. Sabía que su inteligencia era errónea, y pasó a ser fatalmente errónea. Nadie había sobrevivido, había sido un genocidio mutuo. Pero en ese instante, Zodak recordó que no había sido así. Hordak, la bestia, aún estaba con vida. Aún podía sentir su esencia, aún vital, todavía fuerte. Escalando por un montículo de tierra, el guerrero maldecía todas las profecías y los clarividentes, quienes clamaban por conocer las vueltas del destino, pero no habían podido prever aquel genocidio. Pero mientras reflexionaba, una poderosa energía lo embiste y lo arroja contra el suelo. Hordak se había hecho presente. Este, enfurecido, le pregunta al guerrero si creía que había sobrevivido por pura suerte o por la benevolencia del Creador. Hordak le decía que si se hallaba con vida era gracias a su voluntad. Él reconocía ser el responsable de aquella guerra, aquel que había esparcido el rumor de una horda desgastada por la debilidad y el miedo a los guerreros cósmicos. Pero Zodak creía tener barreras psíquicas que protegían sus mentes de las viles amenazas de Hordak. Pero no era así. Eso era lo que Hordak les había permitido creer. Todas las vidas que se habían perdido en combate no eran más que vidas transformadas para este vil villano. Él creía que aquellas muertes eran necesarias y que la energía de la que nacieron como materia ahora volverían a su estado original después de muertos. Algunos a esa energía la llamaban alma, él la llamaba banquete. Millones habían muerto y Hordak solo se regocijaba. Había tomado lo que tan descuidadamente sus adversarios desecharon: la energía, las almas, la esencia cruda de la creación. Todos los guardianes habían caído en las mentiras del infame enemigo, pero Hordak aún retaba a Zodak. Una misteriosa profecía final aún aguardaba. El guerrero cósmico sabía que llegaría el día en que los viejos dioses atravesarían el reino y el avatar de todo lo que era bueno libraría una batalla contra el avatar de todo lo que era malo, y allí sería decidido el destino del universo. Así que poniéndose nuevamente de pie y tomando su báculo con las manos, Zodak sabía que aún quedaban asuntos inconclusos con aquella bestia. Aquella locura debía terminar. Nadie conocía a Hordak mejor que él, quien lo había combatido incansablemente incontables veces durante incontables milenios. Pero todo se terminaría ese día. Zodak no estaría dispuesto a seguir siendo niñero de aquella bestia, niñero de su hermano.
En otro lugar, Hordak se deleitaba en aquella destrucción y hablaba con la cabeza de su difunto padre en sus manos. Quería que aquel padre contemplara en lo que se había convertido. Aquel hijo que había sido rechazado, el vástago del cual se había deshecho, se encontraba rebosante de venganza. En ese instante, Zodak se hace presente, pero Hordak, como si fuese un susurro espectral, trataba de manipular psicológicamente a su hermano. Le preguntaba con qué cara vería a su padre, a aquel que debía ser el que rechazaría el azote de la muerte, el hermano más amado o el padre más honrado. Le fascinaba ver cómo Zodak perseveraba, cómo se aferraba a una mínima esperanza y cómo aquella pequeña llama lo forzaba hacia él. A los gritos le decía a su padre que aquel amado hermano iba a ungirlo con su sangre y por fin sería coronado como el amo de todo, el amo del universo. Zodak, mientras tanto, recorría las tétricas tierras de su hermano. Se preguntaba si alguna vez había existido un lugar tan asqueroso como aquella madriguera. El aire se pegaba como si fuera un parásito y los susurros no cesaban. Las voces de los negados, los privados del paraíso, excluidos de la condenación. El coro de Hordak, atado a aquel lugar, atado a sus lamentaciones, eran una advertencia para todo el que buscase aquella bestia. Era un camino directo a la locura. De pronto, una gigantesca criatura emerge de las sombras, pero rápidamente Zodak lo derrota y lo despedaza con su báculo. Sabía que aquel día no sería su final, no sería entregado como ofrenda para ninguna criatura. Hordak lo había reclamado como suyo, pero Zodak consideraba a su hermano como una desagradable diversión, aunque aquella diversión lo había dejado bastante agotado. Las voces eran cada vez más insistentes, quienes al oído le susurraban que no había esperanzas. Pero Zodak se mantenía en pie y se convencía a sí mismo que aún había esperanzas. Pero Hordak seguía apareciendo para intimidar a su hermano. Respondía a aquellas automotivaciones de Zodak recordándole que él aún vivía y que lo estaba esperando. Hasta que finalmente, luego de tanto buscar, el guerrero se enfrenta a su hermano una vez más. El avatar de todo lo que era bueno libraría la batalla contra el avatar de todo lo que era malo. Así era como el destino del universo sería decidido. Pero Hordak tenía la confianza de que el universo sería remodelado a su imagen. Zodak ataca ferozmente a Hordak, enfurecido ante la locura de su hermano, quien se creía un dios. Pero aquel villano sabía que no quería ser un dios, sino ser el dios, el único dios de todos. De esta forma y con un poder inigualable, Hordak toma el báculo de su hermano y lo quiebra fácilmente, demostrándole que no había arma que pudiese herirlo. Luego lanza una poderosa energía de su mano y lo responsabiliza de todas las muertes hasta el momento. Sabía que todos los guerreros se habían unido a Zodak mediante la confianza, y a la vez esta misma confianza los había condenado. Levantando a Zodak por los aires como si fuese un trofeo de guerra, le preguntaba qué se sentía haber sido su sumo sacerdote, aquel que había llevado a todos hacia su altar. Pero Zodak resistía y le decía que todas eran viles mentiras. Hordak, aún más enfurecido, pisaba la cabeza de su hermano y recordaba lo impetuoso que siempre había sido. Siempre había sido el primero en actuar y el último en arrepentirse. Cada derrota que había sufrido de su mano para Hordak había sido un peldaño hacia aquel momento que estaba viviendo. Sabía que las victorias de su hermano solo lo habían llevado la arrogancia, el exceso de confianza y el desdén. No había aprendido nada. Zodak había combatido a un Hordak que ya no existía. Todo lo que habían vivido había estado al servicio de aquel glorioso momento que Hordak vivía. Y tomándolo del cuello y levantándolo por los aires, Hordak desintegra a su hermano y lo obliga a unirse a él. Pero su hermano, ya casi sin vida, aún lo rechazaba. Hordak no esperaba menos de él. Luego, subiendo por las escaleras, llega a la cima de su castillo. Y mirando hacia el infinito universo, deseaba que el resto de su testamento fuese escrito con sangre. De ahora en más, el inicio de todo comenzaría diciendo: en el comienzo existía Hordak. Por el poder de la oscuridad encarnada, ahora Hordak al fin tenía todo el poder. De esta forma, amigos, concluimos con el origen de este gran villano. Ahora me gustaría que me comenten qué les pareció esta historia y si les gustó el video no olviden dejar su like que ayuda muchísimo al canal.
También les recuerdo que en el canal van a encontrar una lista de reproducción específica en la que hablo de los orígenes de diferentes personajes de los Amos del Universo y también narro algunos cómics por si les interesa. Por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo video. Chao. ¿Ya estás lista para arrojar el hechizo de la oscuridad? Por supuesto, poderoso Horda. ¡Entonces comienza!